Bienvenidos amigos a Tradiciones de mi Pueblo. En esta tercera parte vamos a ver cómo don Fermín Bayona Sensie comienza a analizar la reforma agraria. Él es un beneficiario de reforma agraria. Su padre un campesino jornalero, su abuelo también, él también, pero era trabajador por más de 8 años de un señor que tenía tierras alquiladas. Llega la reforma agraria y es calificado. Y a partir de aquí cambia la vida de muchos pobladores reñafanos porque tienen tierra, tienen capacidad de mejorar su estatus económico. Muchos de sus hijos ahora son profesionales y ellos están gozando una agradable vejez. Pero mucho se ha dicho en contra de la reforma agraria. El mejor ejemplo es don Fermín Bayona Sensie, quien nos explica por qué si fue correcto en esas circunstancias la reforma agraria y cuáles fueron los errores que se cometieron. Veamos la entrevista. Y luego viene la reforma agraria de Velasco. De Velasco. ¿Cuál es su opinión de la reforma agraria de Velasco? Bueno, para mí fue magnífico, magnífico. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Le voy a decir una cosa, ya, déjeme después leer. Fue magnífico darle los terrenos a los socios, a los trabajadores del campo. Pero ¿qué pasa? Que le faltó al gobierno poner técnicos, poner gente que los ¿cómo se llama? A los trabajadores les enseñe la agricultura, les enseñe cómo van a trabajar. Les dieron las tierras y los dejaron. Cuando muchos sabían cómo trabajar, cómo cultivar el arroz o cultivar cualquier planta, pero otros no sabían. Venían a la empresa y no sabían utilizar. ¿Cuánto cosechaba un parcelero que en 3 hectáreas que debían de cosechar por un máximo 180 o 160 fanegas? Cosechaba 80, 70 fanegas, porque no sabían cultivar. Entonces ahí ha venido la falla del gobierno, que no hubieron técnicos, no hubieron ingenieros para que los eduquen, les enseñen cómo se cultiva el arroz. Entonces ahí ha venido el fracaso de la reforma agraria. ¿En ese tiempo usted dónde estaba trabajando? En ese tiempo estaba trabajando. Yo creo que usted lo conocía, el señor Leopoldo Seclen, acá en un terreno acá por Fala. Por Fala. Entonces ahí estuve trabajando yo. Yo estaba trabajando ahí 9 años y ahí nos encontró reforma agraria. Ahí nos parcelaron. Es decir, no parcelaron porque nosotros reclamamos la parcela, no porque nos dio reforma y nos dio ¿cómo se llama? El patrón donde trabajamos. Claro, por ley. Sí, porque ese terreno no era del patrón, el patrón era arrendado, pero el patrón quería ganárselo también. Ya, y él tenía su propiedad aparte. Por ser propietario no le dieron a él. Entonces nosotros reclamamos que como trabajadores y calificados de ese fondo, que nos dieran la unidad familiar, que eran 4 hectáreas. Y así fue. Pero fuimos a juicio, nos fuimos a juicio. ¿Por qué? Porque el señor no quería aceptar que nosotros sembráramos, que nosotros nos parceláramos, y teniendo una resolución, teniendo un documento, para que nos fuimos a juicio con el señor. Y aquí nos ganó, acá nos ganó, apelamos a Lima. En ese tiempo el general Enrique Galledo era ministro de Agricultura. A donde él, nos entrevistamos con él, le dije yo cómo era, todo, y ahí viene, de allá viene, para el pueblo. ¿Y no le sacó ningún verso a la reforma agraria? No, oiga, y eso es que no le he sacado, mira, más bien le saqué verso más bien a Alan García y a reforma agraria. Yo estaba pensando. ¿Qué le ha sacado a Alan García? Le saqué cuando recién entró el primer gobierno. Con el sudor, con la risa entre los labios y con el sudor en la frente, gritaba toda la gente: Alan García es el presidente. Hoy todos tenemos derecho de poder hablar, porque tenemos un gobierno y al palacio podemos entrar. Y bastantes cosas que ya ahorita no están a mí. Yo lo tengo escrito, lo tengo en un documento. Pero la reforma agraria, oiga, la reforma agraria no le saqué.
no le saqué porque la reforma agraria sí debía de sacarlo, porque fue un hombre bueno, se puso a los gringos, a todos que estuvieron en las haciendas, bueno, se fueron, pues no, los llevaron a otro sitio y quedaron efectivamente, ahí vino, ¿cómo se llama? Vino pues el decaída de todos los trabajadores prácticamente. ¿Qué tal? Mi hermano. Sí. También acá mi hermano sabe también en unas cuantas. ¿Así? Sí, en unas cuantas cumananas. Así tiene, por eso es que la reforma agraria se vino abajo por esas cosas, que las cooperativas no, ¿cómo se llama? No. ¿Y cuántos hijos tiene actualmente? Yo aquí, en total, dijo uno con los de afuera, tengo 13. ¿13 hijos? Sí. ¿Y con la señora de casa? Tengo 12. 12. Uno murió en agosto y 10 vivos. Y ¿cómo se llama? En mi otra mujer tengo 3. 3 también que fallecieron, 3. Ay. Bueno, buen productor, dijo Buen sembrador de arroz. Macolla bastante. Así es. ¿Y cómo ve la evolución del sembrío de arroz? ¿Ha mejorado? ¿Ha disminuido? Bueno, en partes yo veo que sí ha mejorado. Lo que es cosa de que francamente, y yo le voy a hablar francamente de que en la caída, y muchos dicen que no y me dan contra, el gobierno de ¿cómo se llama? Fujimori. Porque Fujimori dio la ley libre, la venta libre. Entonces le quitó toda la posibilidad al agricultor. ¿Por qué? Porque ya el agricultor no tuvo ya ¿cómo se llama? Ayuda, y ahora toda la banca privada. Y la banca privada, y a veces tú sabes que los años son malos, años que a veces no hay agua, siembra de muy tiempo y no produce. Cuando hay años, por ejemplo, como este año, está produciendo bien el arroz. Pero ¿qué pasa? Que como es venta libre, a usted le compra como quiera. Pero cuando venden, el negociante que le compra al agricultor, lo vende al doble. Por ejemplo, ahorita está a 115, 120 la fanega. Cuando el agricultor ahorita, por lo menos para que pueda vender y pagar su crédito, debe estar a un precio de 180 la fanega. Aunque yo no siembro, ¿no? Pero a 180 la fanega. ¿Y qué opina de los cambios es bueno la mecanización de la agricultura, las trillas, está desapareciendo la siega? Bueno, por una parte, claro que yo digo que está mal porque le quita pues el trabajo al trabajador, al golondrino, que no tiene, ¿cómo se llama? Un seguro social, no tiene a dónde ir y a dónde reclamar. Pero por otra parte, los pequeños agricultores se benefician porque en función de las máquinas que están ahorita trabajando, que son mecanizadas, ciega, ellos, los pequeños agricultores, están ahorrando a ciega, ahorrando carga, ahorrando grilla. Entonces están ahorrando 3 cosas. Porque yo le voy a decir una cosa, y yo también soy trabajador, y yo trabajador soy del campo. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros mismos vamos a trabajar, lunes, más mañana, porque hoy día, lunes, domingo chiquito, vamos a ir a trabajar el día martes, porque había harto trabajo, y a veces la gente necesitaba la mano de obra para avanzar en su campo. Pero a veces así era, que no, ¿cómo se llama? Que no salían al campo. Porque yo era tractorista, yo trabajaba en una máquina. Ya, el patrón me decía, maestro, yo quiero que usted salga mañana con la gente, el día lunes salga temprano con la gente, queremos avanzar. Y ya le decía yo, ¿me iba a ver la gente? Estaba tomando, estaba borracho. Oye, ¿saben que vamos a trabajar un sábado, ya bien descansado? No, mañana vamos, porque mañana martes, hoy día domingo chiquito, vamos. Entonces, hoy día, como yo les digo en muchos encuentros, le digo, ahora, ¿qué cosa dice? Cuando había trabajo, ustedes no iban. Ahora que no hay trabajo, ustedes dicen que no hay trabajo. Uno mismo, le digo, ha hecho
todo eso es. Y ahora pues las cosas tienen que cambiar. Ya no estamos con el tiempo de